Muchos abuelitos viven en el olvido en el hogar San Francisco de Asís de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. Personas de buen corazón lanzaron una campaña solidaria que pretende que los adultos mayores reciban un lindo regalo en esta Navidad. Cada uno colocó en estas pizarras sus peticiones de obsequio. A simple vista se los ve bien de salud, pero existen varias necesidades que quieren paliar en estas fiestas de fin de año. Por ejemplo, don Nazario necesita comunicarse con su hermana, que vive en Asunción. La falta de pago de una pensión le imposibilita adquirir el vital aparato. Sí, señor. En el caso de Agapito, que porta un kepi de Cerro Porteño, el pedido es mucho más especial. ¿Digo Cerrita, abuelo? Cerrita. ¿Anda remera de cerro, no? ¿Eh? De remera de cerro, ¿no? ¿Anda y botáis más gallina? No, el bolsego arecota catuete. Eres coda. Están los que son religiosos y piden un rosario, los que esperan más de un regalo y los que necesitan la compañía de una radio. Jóvenes voluntarios se unieron en esta noble causa. Cada abuelo va a tener 4 padrinos, me estaban diciendo estos chicos, y para que ellos puedan pasar, así como bien dijiste, una Navidad diferente. En las redes sociales, la campaña lleva el nombre de Yo Adopto Este Sueño de Navidad, y en menos de 2 días, la página ya cuenta con más de 20.000 me gustas. Los que quieran colaborar solo tienen que responder debajo de la foto con un Yo Adopto Ese Sueño, y serán contactadas con las personas encargadas. Los regalos deberán ser entregados hasta el 10 de diciembre. El hogar no recibe apoyo de las autoridades y vive de la caridad. Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 0983-314857 o el 0973-601256. Entre bromas y bromas, don Nazario pidió algo que ningún hombre quiere tener. Escuchen bien. En su purucela sombrero pirija, Al sombrero, no hay buce, un piclao. Un piclao, Digo, eso va, el japonés, para eso va sombrero. No, ahorita clavo, hemos en go clavo,